Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, por favor. Quiero que me acompañen a un salmo, al salmo número 68. Vamos a leer solamente un versículo, el versículo 20. Salmo número 68. Vamos a leer solamente el versículo 20. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Bendito Dios y Padre nuestro, te adoramos y te bendecimos y te exaltamos, eterno Dios, porque qué Dios tan bueno y tan maravilloso eres tú, Padre. Porque nos das la bendición de estar aquí en tu casa, nos das la bendición de acercarnos a ti, Señor, para adorarte con todo nuestro corazón y expresar nuestro agradecimiento por lo que tú haces y lo que tú vas a seguir haciendo. ¿Con qué pagaremos, Dios, todo lo que tú has hecho por nosotros? Por eso en esta hora estamos agradecidos. Y nuestra adoración, nuestra exaltación, Señor, es para ti, porque tú eres Dios y nadie como tú. Por eso en esta tarde, Señor, pedimos que abra las ventanas de los cielos, Dios, y que derrames una bendición, Dios, grande sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Y que tu palabra en esta tarde, Señor, sea a nuestra vida. Y que a través de tu palabra, Señor, nos des, bendito Dios, lo que necesitamos para seguir adelante y continuar, Dios, ejerciendo y llevando el consejo a otros lugares donde los necesitan. Solamente pedimos, Dios, que en esta hora tú obres a través de tu palabra y que nos permita, Señor, acercarnos a ti para adorarte con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Gracias, Dios, te damos. Y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. El tema que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, hermanos, para mí en lo personal es un tema importante. Principalmente porque hace algunos días, por medio de las noticias, yo escuchaba de un padre de familia que se suicidaba, principalmente porque no encontraba trabajo y entró en un estado de depresión muy fuerte, y a través de esto decidió quitarse la vida, dejando a 5 de familia y a su esposa. Y esto me llamó mucho la atención. Me impactó la manera en cómo se expresaban con respecto a este caso. Hace algún tiempo tuvimos una familia aquí en la iglesia que se congregaba. Y uno de los jovencitos de esta familia ya no quiso con Dios nada. Prefirió él comenzar a hacer lo del mundo, principalmente porque su mejor amigo, un jovencito de 13 o 14 años, se suicidó por problemas que tenía en su casa. Y a través de esto, mis amados hermanos,
tocó mi corazón. Y por eso yo quiero en esta hora hablar sobre el suicidio. Ese es mi tema. Y principalmente por el gran error y conceptos que se tienen con respecto a este punto. Y lo más terrible o lo más tremendo es de que hay infinidades de religiones que han aparecido con una enseñanza errónea con respecto al tema de la salvación. Por eso yo quisiera en esta hora, hermanos, hablar de tres aspectos o de tres puntos importantes. Quiero hablar del punto de vista humano. Quiero hablar del punto de vista de cómo obra el diablo. Pero también quiero hablar del punto de vista de lo que dice la Biblia. Por eso quiero que meditemos en este texto que acabamos de citar y veamos con claridad con respecto al tema que queremos compartir, para que usted tenga una mentalidad más clara y pueda ser de bendiciones, porque no sabemos si su vecino, si su mejor amigo, su mejor amiga esté pasando por una situación terrible que ha llegado al punto de querer suicidarse por no encontrar la salida a su problema que tiene. Así que vamos a meditar, mis amados hermanos, sobre lo que yo quiero compartir el día de hoy. Y quiero que abra su corazón y su mente para que tenga usted un entendimiento más claro y un concepto más definido con respecto a lo que yo quiero compartir. Primeramente, vamos a verlo del punto humano. Por las acciones que se cometen o se llevan a cabo por infinidad de personas. Así que aclaremos un punto antes de comenzar. El suicidio es un pecado. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a la luz de la Biblia viola el sexto mandamiento. Si usted lee lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice: no matarás. Y el suicidarse es matarse uno mismo. Así que el suicidio ha llegado a ser uno de los problemas muy serios en nuestra sociedad. Principalmente porque algunas personas no tienen estímulo para sus vidas. Y digo esto, hermanos, porque atentan contra ella. Yo creo en forma personal que no hay ninguna excusa para justificarse por la acción que se está tomando. Yo he escuchado infinidades de predicadores de renombres, predicadores que tienen un concepto tan bien definido de la Biblia, que tienen un conocimiento tan grande. Yo he escuchado a ellos decir que no tenemos por qué cuestionar a una persona por tomar dicha acción, porque no sabemos qué es lo que lo orilló o qué es lo que lo llevó a tomar esta decisión, porque no sabemos los problemas que ellos están viviendo o que están padeciendo. Escuchaba a uno de ellos decir con respecto a una jovencita
que había sido llevada por varios hombres e iba a ser violada, y que ella tomó una botella, la quebró para abrirse su vientre y así suicidarse para no perder su virginidad. Y decía, y no tenemos por qué cuestionar, porque la acción de esta jovencita fue justificada. Mire, si nosotros analizamos la encuesta de los suicidios, cada año cerca de 800,000 personas se suicidan. Y esto va en aumento cada día. Así que el suicidio es una de las principales causas en todos los países. Ahora escuche lo que voy a decir. El suicidio en gran parte de las ocasiones está relacionada con trastornos mentales y suele llevarse en ocasiones por crisis, ruptura o dolor. Hay grupos principalmente vulnerables, como son aquellas personas que están expuestas a conflictos, a violencia, a abusos, incluso son objetos de discriminación. Y es tan grande, hermanos, el asunto del suicidio, que casi por lo regular, hermanos, los que se suicidan más son los hombres que las mujeres. Surge por lo menos 4 preguntas en este momento. ¿Por qué las personas toman una decisión tan trivial, aún en ocasiones por motivos tan triviales? ¿Tienen derecho alguien a decidir sobre su vida? ¿No es el asunto de vivir o morir exclusivo de Dios? El suicidarse es un acto de misericordia. Incluso hay personas que han escrito libros con respecto principalmente a cómo se puede suicidar las personas. Mire, en el año de 1991 apareció un libro llamado La Última Salida, donde se describe algunos métodos seguros para quitarse la vida. Y uno de ellos, fíjese bien, es cubrirse la cabeza con una bolsa de plástico y amarrarla alrededor del cuello, y en 4 minutos pierde la conciencia. El año pasado, el aumento de suicidio fue un 30%. Y lo más tremendo, hermanos, es que cuando llegaron a esos lugares donde esas personas estaban muertas, llegaron a encontrar este libro, casi en todos los suicidios. Es tan tremendo realmente a la vista del ser humano. Por ejemplo, hay artistas de renombres que se quitaron la vida por sentir depresión y buscar una forma de escape a sus problemas. Por ejemplo, Robin Williams era un cómico. Él se quitó la vida en agosto del 2014. Se quitó la vida con asfixia en su casa por depresión. Un actor joven de 27 años llamado Jonathan Brandi decidió ahorcarse y terminar con su vida por depresión.
¿Y qué decir de un artista mexicano conocido como Pedro Armendáriz? Por consecuencia del cáncer, entró en una depresión terrible y se disparó en el corazón. Yo pregunto, ¿realmente el suicidio es la solución para todas las personas? ¿Realmente el suicidio es la esperanza realmente que va a lograr calmar todo lo que hay en sus vidas? Sabemos que no es así, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Principalmente porque no todo termina con la muerte. Al contrario, comienza la realidad de las cosas para todas estas personas, que en su punto de vista es justificado su acción, sin darse cuenta realmente del gran problema que llegan a dejar a través de tomar esta acción que en ningún aspecto realmente les ayuda en su vida. En segundo lugar, hermanos, veamos lo más importante, porque atrás de todas estas cosas está una mente macabra, una mente diabólica, una mente que ha ejercido un control y un plan principalmente para destruir a la humanidad y principalmente a los que no tienen a Cristo en su corazón, a través de seducirlos con el único objetivo de que terminen con su vida. Ahora veamos el punto acerca de la obra del diablo. Mire, algo que tenemos que tener muy claro es la manera de cómo trabaja Satanás. Y sobre todo, cómo quiere pasar desapercibido para que nadie lo note, para que nadie se dé cuenta y así poder hacer sus maldades y trabajar en la vida de los seres humanos. Mire, una de las cosas que tenemos que meditar y ver en esta hora es que Satanás hace sentir un vacío en su interior a las personas. Y a través de esto ejerce un control sobre ellas para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Así que Satanás se aprovecha de esto y ejerce una influencia grande, fuerte en la mente de las personas, poniéndoles la idea de muerte a través del suicidio. Así que Satanás es quien lleva a las personas a la soledad, al aislamiento, a la depresión, para que la gente completamente se aísle de todas las cosas y pone una venda para que no vea realmente el camino y menos escuche a Dios. ¿Cuál es la intención realmente del diablo? Es robar el alma, animar a las personas a que se quiten la vida. Y él usa armas como el desaliento, como el desánimo, como la angustia, que son escalones para descender al suicidio. El suicidio no viene de Dios,
pues Dios es quien da la vida. Permítame citar lo que dice la Biblia, y quiero citar Juan capítulo 10, versículo 10, pero en la última parte, donde dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, a la realidad de las cosas es que Dios es el único que debe quitarla. Así que el suicidio es un consejo satánico, es un consejo del diablo. No es el plan de Dios, no es el propósito de Dios. Mire, algo que tenemos que tener claro es que Satanás lleva el suicidio a través de la influencia que ejerce sobre las personas, como la depresión, la psicosis, llorando, pidiendo ayuda, incluso accidentes, y sobre todo, hermanos, el aislamiento social y muchas otras cosas. A mí me llama mucho la atención los suicidas, y más los árabes, de lo que les prometen. Según a uno de ellos, si se suicida, le prometen que a donde va a ir al cielo va a tener 70 vírgenes. Y va a heredar un paraíso, haciéndoles creer que es correcto lo que están haciendo. Mire, los suicidas se hacen dioses cuando toman una atribución que no les corresponde, y van a eterna condenación por haberse rebelado contra Dios, desechando el don más precioso o más preciado, que es la vida. Incluso los asesinos se creen dioses, porque creen tener el derecho de quitarle la vida a quien quiera, con el único fin de beneficiarse. Sin embargo, hermanos, fíjense lo que voy a decir. Sin embargo, el suicidio no es exclusivo de gente sin Cristo. También hay muchos cristianos que se suicidan. Principalmente, hermanos, porque son seducidos por el diablo para buscar una salida a sus problemas. Hay muchos testimonios de personas cristianas que se han suicidado por causa de depresión, por medio, hermanos, de problemas que han tenido en su vida muy fuertes. Yo veía el caso de un hermano, no voy a decir su nombre, de un hermano adventista, que él usó un arma blanca, o sea, un cuchillo, clavándoselo en su pecho, porque se enfermó de COVID y no mejoraba, y entró en un estado de depresión muy fuerte, y a través de esto decidió terminar con su vida. A través de esto, aquí es donde surge, hermanos, una controversia, y es muy fuerte. La controversia es sobre este punto. Si un cristiano se priva de la vida, fíjese lo que voy a decir. Si un cristiano se priva de la vida, ¿se condena? ¿Dios no lo perdona? ¿Va al infierno? Y es una controversia. Principalmente, hermano, porque una de las enseñanzas que ha surgido muy fuerte es con respecto a la salvación. Porque hay infinidades de
doctrinas o religiones que enseñan sobre el tema de la salvación. Y las enseñanzas de ellos es que salvos siempre, para siempre salvos. Una de las cosas que tenemos que comprender, hermanos, y entender es que cuál es realmente el propósito del diablo al hacer que surjan infinidad de religiones. Los que hemos estudiado la Biblia sabemos que desde un principio el diablo ha intervenido para destrucción de la humanidad. El diablo se infiltró y destruyó una relación entre Adán y Dios. Y a través de todos los años, de todas las décadas, de todos los tiempos, el diablo siempre ha tratado de destruir la obra de Dios. Y ha intervenido en muchas formas. Y no lo ha logrado. Y una de las claves importantes por las cuales el diablo tiene que planear todas las cosas es cómo acabar con la creación de Dios, que es usted y soy yo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la religión. Algo que yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo es que quien va a mandar a mucha gente al infierno es la religión. Por sus enseñanzas erróneas, por todas las cosas y conceptos que enseñan, manipulando a la mente del ser humano, haciéndole creer que su vida está bien sin darse cuenta realmente a dónde los están llevando. Por eso es importante entender esto, hermanos. Mire, algunas religiones enseñan que si un cristiano se priva de la vida, dicen que no es condenado y por lo tanto va al cielo. La Biblia dice en Juan 8:44 que el diablo es el padre de la mentira. Y voy a citar un pasaje también que se encuentra en Juan 10:10, pero en la primera parte, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces, lógicamente entendemos y comprendemos, hermano, cuál es el propósito claro del diablo: destruir la creación de Dios. El diablo odia al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados e ir al cielo y aceptar a Cristo en su corazón. Porque a pesar de la condición, a pesar de su situación, a pesar de cómo vive, el ser humano puede acercarse a Dios y pedirle perdón y venir la obra de Dios perfecta a su vida, y el diablo no tiene salvación. Y él quiere arrastrar a más gente de lo que pueda, llevársela con él, porque él sabe a dónde va a ir. Y él no se quiere ir solo. Por eso él manipula, por eso él trabaja, por eso él se infiltra, por eso él llega a la mente del ser humano, al corazón, para hacerlo que desee y anhele quitarse su vida. Mire, voy a citar un pasaje, hermano, que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 21. Fíjese lo que dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Fíjese lo que dice: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y aclaramos cuando comenzamos. El suicidarse es matarse a uno mismo. Y por lo tanto, Gálatas 5:21 dice homicidas. Y dice, no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Ahora vamos a ver el tercer lugar, hermanos, lo que dice la Biblia sobre el homicidio. Quiero citarle, hermanos, dos textos. Quiero citar lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano, fíjese, es homicida. No tiene que ser con un arma. La acción que se ejerza es lo que se comete. Y lo dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Otro texto que encontramos es en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios necesitaba un templo para habitar. Hoy, Dios no necesita un templo. Nosotros somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Dios no necesita un templo hecho de hombres. Dios tiene un templo y el templo somos nosotros. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. A la luz de la Biblia, estos textos nos confirman principalmente que el suicidio es algo que repudia a Dios y que la Biblia condena. Escuche bien esto, hermanos. Como cristianos, jamás aceptaremos el suicidio como la voluntad de Dios para nuestra vida. La Biblia señala repetidamente la santidad de la vida y condena enfáticamente el suicidio. Es una consideración seria el suicidio. Entonces, tenemos que calificarlo de homicidio. Y es fundamental el mandamiento que dice en Éxodo 20:13, no matarás. Entonces la Biblia condena el asesinato. Quiero usar otra versión con respecto a este pasaje. Otra versión más clara, y es la versión Reina Valera actualizada. Y es más claro este pasaje, que dice, no cometerás homicidio. Mira, hermano, una norma, escuche bien, una norma que como cristiano hemos guardado siempre, siempre, es la santidad de la vida. Por esto, cualquier acto deliberado para quitar la vida de uno es considerado malo y violación a este mandamiento. Nosotros creemos, escuche bien, nosotros creemos que solo Dios tiene la soberanía para decidir cuándo una vida terrenal ha de terminar. La Biblia nos enseña que Dios es el autor de la vida.
y por consecuencia es el único que puede quitarla. Y cito un pasaje, hermanos, contundente a lo que yo estoy diciendo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6 dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Por esto, ningún ser humano tiene derecho a quitarse la vida, aun cuando se halle en la más desesperada situación, aun cuando se halle en la peor crisis, aun cuando se halle en el peor problema, no tiene el derecho de quitarse la vida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque solo Dios, puesto que solo Él sabe con exactitud cuando una vida humana ha cumplido cabalmente su propósito en esta tierra. El Señor es el único que le corresponde quitar la vida. Vuelvo a citar este mismo versículo, pero utilizando otra versión, que es la versión internacional, que dice: del Señor viene la muerte y la vida. Entonces, la pregunta, lógicamente, hermanos, que hicimos es que si un cristiano se priva de su vida, ¿qué sucede? Cabe hacer por lo menos 3 preguntas con respecto a esto. ¿Qué es lo que le llevó a hacer esta acción? ¿Por qué lo hizo? Y la pregunta más importante es entonces, ¿cuál fue su confianza en Dios? Yo creo, hermanos, que algo que tenemos que comprender y entender bien claro es lo que la Biblia nos enseña. Yo en forma personal, hermanos, el año pasado yo pasé por una situación muy fuerte en mi vida. Y me llegó todo lo que yo estoy compartiendo con usted. Me llegó una depresión fuerte. Un desánimo por lo que yo estaba pasando. Un aislamiento completamente de querer estar solo. Pero el suicidio no era la solución que uno pensaba. A pesar de todas las cosas que yo viví, yo me aferré a Dios. Me aferré a su promesa. Yo le creía a Dios. Es algo muy fuerte, hermanos, como el diablo trabaja. Es algo muy fuerte. Hablando humanamente, hermanos, es imposible lograr salir humanamente. Aquí es donde Dios tiene que trabajar y hacer las cosas, pero depende de cómo la persona también busque a Dios y cómo se relacione con Dios. No es hacer simplemente una oración y se acabó el asunto. Es una lucha muy fuerte espiritualmente. El diablo quería acabar con mi vida. El diablo quería que yo terminara. Me había declarado la guerra. Pero yo me aferré a Dios, yo busqué a Dios, yo lloré con Dios. Y Dios me dio la salida, Dios me dio la victoria. Dios me liberó de todo lo que yo sentía.
El gran problema, hermanos, es las enseñanzas que han surgido con respecto a este engaño. La Biblia enfáticamente lo dice, que el suicidio es un pecado. Y un pecado, la Biblia dice que nos prohíbe y nos condena eternamente. Entonces, ¿cuál es la mentira del diablo? Hacer creer a la gente que el suicidarse, y principalmente los cristianos, se van a ir al cielo. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la diferencia pues entre un inconverso y un cristiano? Si se suicidan, entonces los dos se van a ir al cielo. El suicidarse, hermanos, la realidad es que el suicidarse a la persona lo condena eternamente, para siempre. Porque Dios es la vida. Y Dios está en contra de todo esto. Dios es lo opuesto. Hay muchos textos que usted puede confirmar en la Biblia que Dios dice que Dios habla de la vida. Y las personas toman la forma o la manera de lograr escapar, el pensar ellos en sus problemas, pero sin darse cuenta realmente que ahí comienza el sufrimiento para ellos eternamente. Por eso, mis amados hermanos, quizás nosotros no hemos pensado en esta acción. Vivimos con situaciones y problemas adversos diferentes, de índoles cada uno diferente. Quizás su problema es más grande que el mío. Quizás en su mente no ha venido también la idea de suicidarse. Pero sí, hermanos, nos debe de ayudar porque hay personas que lo están necesitando. Hay personas que viven al lado de su casa que quizás han tomado esta decisión. Para terminar, recuerdo hace algunos años en una campaña evangelística que tuvimos, un domingo yo predicaba de Hechos 16:31. Y estando a la mitad de mi sermón, llegó una jovencita llorando y pasó al frente y me dijo: yo quiero aceptar a Cristo. Al mirarla, yo sentí que Dios me dijo: ya detén el mensaje y vamos a orar. Y ese día algunas personas aceptaron a Cristo en su corazón. Cuando yo terminé de orar, dejé lugar a la hermana, a la pastora de la iglesia, y me arrimé a orar por estas personas. Y lo que me impactó fue que esta jovencita me dijo que ella se iba a quitar la vida en ese momento, y escuchó el mensaje. Y dice que ya tenía la soga en su cuello y estaba parada en una silla ya para tirar la silla y ahorcarse. Y escuchó el mensaje. A mí me llamó mucho la atención esto, principalmente porque yo dije, ya estaba a mitad del sermón predicado. Y dije, ¿en qué momento ella escuchó el mensaje? Y ahí entendí que en el momento en que ella se iba a suicidar, Dios llegó a su corazón. Llegó el marido, se abrazaron, tenía problemas en su matrimonio, se abrazaron, los dos aceptaban a Cristo, hermanos. Y hasta la fecha de hoy estamos en contacto con ellos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que compartir la palabra. Porque no sabemos, hermanos, qué personas han decidido tomar esta acción en su vida. Y nosotros, como lo dije la otra vez, somos, hermanos, portadores de la palabra, la luz
para llevar el mensaje que las almas necesitan. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor. Yo quiero hacer una oración de fe para si hubiese alguna persona que aún no ha aceptado a Jesús en su corazón y quisiera en esta hora rendirse a Él. Solamente haga conmigo una oración de fe sencilla. Dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, entra a mi corazón, vive y reina en él para siempre. Y desde hoy, Señor, yo entrego mi vida a ti y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias, Dios, te doy, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.